en principio agradecer la idea y esta iniciativa que está manejando la Universidad de Ryerson porque nos permite avanzar en un tema muy importante. Los jóvenes latinos en el contexto cívico y político canadiense. En esta tarde vamos a conversar. Bueno, yo me quiero incluir en el grupo y cuando no soy tan joven y creo que también estamos por allí casi algunos saliendo de esa etapa, pero quiero comentarles que esta tarde vamos a tener la participación de 4 personas sobre esto y vamos a conversar directamente. Quiero introducirla brevemente. Luisa Moncada, ella es periodista salvadoreña. Kelly Arevalo también es abogada de origen salvadoreña. Y está Michael Reyes, activista comunitario de origen de padres nicaragüenses. Y también está Oscar Vigil como parte del consejo, como dijo una de las organizaciones participantes en eso, y también como un padre de familia interesado en esta dinámica. Así que quiero que cada uno se haga una presentación muy breve. Si quieren, comenzamos con Luisa para que nos comente quién es. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar para mí en este espacio. Como les decía Gilberto, soy periodista, tengo 5 años de estar en Canadá. He vivido la mayor parte de mi vida en El Salvador, sin embargo, mi descendencia es cubano-nicaragüense. Ok, vamos, Kelly. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Arevalo. Yo llegué acá a Canadá en el 2018. Vine nombrada como cónsul general de El Salvador y desde 2018 estoy acá. El año pasado presenté mi renuncia para decidir quedarme a vivir acá en Canadá. Michael, bienvenido. Muchas gracias a todos. Me llamo Michael Reyes, me identifico como canadiense de primera generación de origen multietnia de Nicaragua y yo estoy súper agradecido que me están involucrando en esta conversación porque siempre he querido ver este tipo de conversación en nuestra comunidad. Me parece muy importante que estemos platicando acerca de cómo nuestras comunidades, especialmente la juventud, se puede involucrar en la vida cívica de este país. Gracias. Mi nombre es Oscar Vigil, soy el director ejecutivo del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana. Quiero agradecerles a todos los participantes esta tarde para que conversemos, tengamos esta conversación sobre los jóvenes latinos en el contexto cívico canadiense, como parte pues, del programa del proyecto sobre los derechos de la niñez y la juventud que implementa la Universidad de Ryerson. Para nosotros como organización es muy importante tener estas conversaciones, sobre todo pues porque estamos enfocándonos en las segundas generaciones, que es la generación precisamente que debemos de tratar de que conserven las raíces, que conserven la cultura, además de tener la cultura canadiense, obviamente, pero no perder las raíces de donde venimos. Abramos este espacio para conversar. No va a ser una discusión, sino vamos a conversar. Cada quien puede incorporarse en el momento que quiera. Yo quiero plantear por lo menos, en principio, quizás algunos elementos que nos van a servir a mirar ese tema. Oscar lo planteaba hace un minuto, estas segundas generaciones se involucran en política, conocen la política canadiense y quiero contarles en mi caso particular. Yo soy periodista de origen salvadoreño, con casi más de 10 años viviendo en este país y siempre me ha interesado la política. Y entonces viene parte de la herencia. Mi hija tiene 19 años, estudiante universitaria en Montreal, y la primera opción que tomó un momento dijo, ¿sabes qué? Quiero estudiar ciencia política. Y yo dije, oh no, ya va por lo mismo. Entonces, pero alguna gente todavía tiene ese problema. Los jóvenes se incorporan. ¿Cómo ven los jóvenes la participación política de nuestras comunidades? ¿Por qué no partimos directamente? Luisa, ¿cómo ves vos este panorama? ¿Cómo lo sentís? Yo te lo puedo decir quizás desde 2 ópticas. Creo que te lo puedo decir como desde la óptica del inmigrante joven que acaba de venir, todavía me incluyo dentro de esa categoría. Creo que entrar en la participación política cuando vos acabas de venir a rehacer tu vida desde cero es bien complicado. Yo considero que el migrante viene y pasa, todavía no sé cuánta cantidad de años, porque no he terminado de pasar de ahí,
sobreviviendo, ¿ya? Y tratando de construir las bases de toda la estabilidad que perdiste. Entonces, es un agregado extra el meterte a hacer política, o sea, entendido desde el ejercicio del poder, ¿verdad? No desde ocupar un cargo público. Entonces, entiendo perfectamente a la gente que viene y que no tiene tiempo para hacerlo, o que tiene que priorizar en su vida, ¿no? Entre las horas de trabajo, los 2 o 3 trabajos que tienen que tener para mantener su vida, y creo que no les queda incluso tiempo de entender que ese proceso tan difícil que él está viviendo también parte de una situación política, que si no la atiende, la entiende, la critica, la señala y la trabaja, todos la vamos a venir pasando de igual manera, es decir, si no sos parte de ese proceso. Y luego, te lo puedo decir como madre y como tía, ¿ya? O sea, tengo una niña que va a cumplir 10 años y tengo una sobrina de 18 años, que igual mi sobrina acaba de venir de Nicaragua, que las incito todos los días a que sean parte del proceso, a que vean que todo los problemas que tienen, el que mi sobrina haya venido teniendo segundo año de medicina en la Universidad Centroamericana de Nicaragua y haya tenido que perder 2 años más regresando a lo que sería en nuestro país el bachillerato, ¿no? Porque aquí no podía estudiar la universidad por su estatus legal. Es política, ¿no? Pero ¿cómo lo siente ella? Mira, lo que pasa es que sin duda alguna es muy difícil para ella porque es un retroceso. Ella lo siente como un retroceso. O sea, ver una niña que es trilingüe, que tenía segundo año en la universidad, que ha tenido que huir porque casi la violan ya en una de las manifestaciones en Nicaragua, y tiene que venir acá y reiniciar su vida y tener que estar con compañeros de 14 años, de 15 años, cuando ya tiene 19 años, o sea, realmente lo siente muy fuerte, ¿no? En su vida. Pero sí intento de que ella se dé cuenta que este es un proceso que se puede resolver a través de las políticas públicas, ¿no? Para que más jóvenes no lo pasen, ¿ya? Y en el caso de mi hija, que tiene 10 años, yo le he dicho que este año vamos a ir a Ottawa. Y me dice, ¿pero por qué? O sea, si realmente, incluso para la gente fuera de Canadá, dicen que la capital es Toronto, ¿verdad? O sea, la gente no ubica cuál es la capital realmente de Canadá, porque tiene una capital meramente política y una capital meramente de economía, ¿no? O sea, donde se maneja el poder económico, que es acá en Toronto. Entonces, yo le digo, porque vos tenés que estar donde esté el poder, donde se toman las decisiones, y tenés que entender que aunque seas inmigrante, ¿ya? Y que aunque algún día vos llegues a tener el pasaporte canadiense, pero vas a seguir siendo salvadoreña, podés ser parte de todos los procesos de cambio para que las cosas que para nosotros fueron muy difíciles, podérselas suavizar a la gente que viene detrás, no tratar de que la gente que viene después de mí no la pase, o sea, tenga más herramientas, pues, para poderse insertar en la vida diaria. Pero entonces escuchemos la versión de Michael. Michael, tu visión es totalmente diferente a esta, y entiendo que están vinculados con tus padres y la generación de tus padres. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, cuando yo vine a Canadá tuve como 2, 3 años, entonces toda mi experiencia ha sido canadiense, ¿no? Yo he crecido aquí, la cultura canadiense, la sensibilidad canadiense, todo eso lo he aprendido acá. Lo que sí aprendí de mi familia es que obviamente salieron de una situación política en Nicaragua. La situación de Nicaragua los forzó a salir del país, y afortunadamente crecí con mis abuelos, que son los 2 profesores, entonces siempre tuve ese tipo de conversación sobre la participación cívica y todo eso. Para mí, lo que yo he notado en mi experiencia es que las comunidades que vienen a Canadá, que se conceptualizan dentro de la historia, dentro del mosaico de este país, son los que surgen y los que salen adelante, ¿no? Por ejemplo, yo hace unos años hice un programa en una agencia
para el nuevo canadiense francófono, y usé este libro como guía. Este es el Pelican History of Canada. Entonces, se los invito acá a todos que ustedes lo lean porque es una narrativa concisa de la historia de este país. Y para mí, cuando yo visité Latinoamérica por primera vez, yo vi muchísimas paralelas en quiénes son los canadienses y quiénes son los latinoamericanos. En Latinoamérica, cuando fui por primera vez, y también viví en Asia un montón de años, la gente tiene un concepto de que el canadiense es una persona rubia, alta y esto, pero el canadiense en realidad es una persona que honra, especialmente después del 1970 con el Pierre Trudeau, la idea de pluralismo, la idea de la complejidad, la idea de que todos nosotros formamos parte de una corona, la corona de Canadá. Entonces, la idea de Luisa de enseñarle a su hija que todos formamos parte del gobierno, para mí es una idea muy importante y una perspectiva muy importante que para mí los nuevos latinoamericanos que están llegando, para mí a veces yo observo que es difícil entender esa diferencia porque vivimos en Latinoamérica un tipo de política, un tipo de estructura diferente, o sea que hay un poder centralizado y el resto de gente es bajo el gobierno, mientras que aquí todos somos gobierno, todo el mundo participa en la democracia y eso forma el gobierno. Por ejemplo, la hija de Luisa algún día puede llegar a ser la gobernadora general como lo hizo Adrienne Clarkson, por ejemplo, que fue la primera refugiada, niña que vino después de que Japón atacó Hong Kong en los 40, en los 50 y creció aquí en Ottawa, una de las únicas niñas chinas y llegó a ser la gobernadora general. Entonces también me interesa que estamos teniendo esta conversación porque yo nunca me he identificado con el hecho de que soy secundario, ciudadano secundario. Siempre he estado con la idea de que yo soy canadiense como cualquier otra persona que ha estado aquí de generaciones, que llegaron de Francia, Inglaterra, donde sea, o los que acaban de llegar. Y por eso yo creo que hablando de esto, viéndonos dentro de la historia de Canadá nos ayuda porque así podemos reforzar nuestra ciudadanía, nuestra identidad como canadienses de origen latinoamericano o latinoamericanos de origen canadiense, canadienses para el futuro de este país, ¿no? Lo que yo también quisiera opinar es que para que nosotros, dentro de todas nuestras posibilidades que tenemos que trabajar, tenemos 1000 cosas que hacer, todas las noches escuchar 1 hora de una emisora de confianza, algo bueno, sensato, que nos informe de lo que está pasando en el país. Porque como dijo Luisa, todas nuestras experiencias como latinos aquí, ahorita por ejemplo yo trabajo esencial. Nosotros todos, muchos de nosotros somos esenciales. Tenemos que saber qué está pasando en la pandemia, con los beneficios de esto, con la política de esto, con los no sé qué, con la vacuna. Y si no nos involucramos y no sabemos lo que está pasando, nunca nos vamos a ayudar como comunidad. Entonces, mi perspectiva es similar a la de ustedes, solo que yo crecí aquí, entonces yo siempre quiero urgir a nuestra comunidad que siempre nos pensemos como canadienses, especialmente cuando vienen retóricas populistas con ciertos partidos que quieren dividir la ciudadanía, quieren tener como primera ciudadanía, segunda ciudadanía, tercera ciudadanía, que pasó hace 3 años con el gobierno de Harper. Por eso yo siempre digo canadiense de origen latinoamericano, porque siempre quiero que la gente me pregunte, ¿qué quieres decir con eso? O sea, quiero yo explicar esa identidad para que la gente no se confunda de que el latino puede también ser canadiense y el canadiense también es latino, ¿verdad? Y yo creo que aquí viene también parte de este reto que está mencionando Luis y está mencionando Michael también. ¿Cómo nos insertamos y cómo vemos este proceso? Preguntémosle a Kelly. Kelly, tú eres la más nueva en este grupo, tú eres la reciente. Cuéntanos un poquito cómo lo ves. Bueno, yo sí quiero empezar primero a hablar un poco de mi experiencia más reciente. Yo tuve, digo el privilegio porque pues no todos migramos de la forma que yo llegué acá a Canadá. Yo fui nombrada como cónsul general para representar al gobierno aquí en Canadá, y dentro de eso, como funcionaria tuve la oportunidad
de hablar con jóvenes, jóvenes que les llamamos aquí de segunda generación. Han nacido acá y me llamó la atención que sin decir quiero estar en política, ellos están siendo activos políticamente. Conocí a un joven que está estudiando, está por sacar su PhD en la Universidad de Toronto y está sacando su doctorado en asuntos de la diáspora. Entonces me llamó la atención porque desde lo académico él busca conocer su identidad. Otra joven salvadoreña también está trabajando en la alcaldía de Toronto también, otra está en la alcaldía de Kitchener. Bueno, y así mismo me conecté con Luisa, que pues una periodista destacada en nuestro país, ¿verdad? A lo que quiero llegar con esto es que hay interés de los jóvenes en ser parte de espacios donde se toman las decisiones. Desde hace algunas décadas todo el mundo piensa que los jóvenes son apáticos a la política, ¿verdad? Yo lo que creo que son los tiempos o los momentos que cambian, ¿verdad? Nosotros tenemos, o las personas que están en organizaciones o en puestos clave de toma de decisiones, lo que deben de buscar es buscar lo que le interesa al joven para llegarle, para incentivarlos a entrar en política. Pero Kelly, aquí viene la pregunta personal. ¿Cómo lo has manejado tú? ¿Qué has hecho al respecto? Bueno, yo realmente desde muy joven me involucré en política en mi país, ¿verdad? Bueno, estudié en la Universidad Nacional, estudié ciencias jurídicas. Uno puede padecer las condiciones desiguales que hay en nuestros países, en los países subdesarrollados, hay eso, ¿verdad? Entonces, uno se ve como un poco obligado, ¿verdad?, a participar en política. Entonces me organicé, yo me defino como una persona de izquierda, me organicé y empecé a militar en un partido político. Eso me llevó a trabajar en la Asamblea Legislativa, en donde en los países, en El Salvador, es una institución donde se toman decisiones. De hecho, una de las cosas que yo quiero destacar de que trabajé en la elaboración de iniciativas legales como la ley del migrante, que años después se convirtió en ley, ¿verdad? Igual la ley de medicamentos para que le bajaran el precio a los medicamentos, porque en El Salvador era el país donde más caros se vendían los medicamentos. Esas son cosas de las que pues uno se siente, bueno, algo aporté, ¿verdad? Luego de eso, yo tuve la oportunidad de trabajar en 2 campañas presidenciales con los candidatos directamente. Después, bueno, se ganaron en 2 ocasiones las elecciones y luego eso me llevó a trabajar en Casa Presidencial como asesora y asistente del presidente, ¿verdad? Entonces, toda mi vida pasé prácticamente en política y bueno, y así decidí también aplicar para un consulado, pues uno siempre busca también crecer profesionalmente, ¿verdad? Dentro de eso, yo también estuve estudiando maestrías en Derecho Internacional, porque yo creo que también los jóvenes tenemos que seguir preparándonos para tener las credenciales, ¿verdad? Para tener las credenciales para en algún momento ocupar espacios o donde se tomen las decisiones. Yo creo que esa es un poco de mi experiencia y bueno, el año pasado, con lo de la pandemia, me tocó trabajar. Muchas personas vinieron de visita o por trabajo se quedaron varados. Entonces, el movimiento de repatriación. Y creo que un poco me hizo reflexionar y dije, no, yo me quiero quedar en Canadá. Puse mi renuncia, ¿verdad? Para no entrar en conflicto con las autoridades. Y entonces, aquí estoy. Empezando, se puede decir, no desde cero, ¿verdad? Porque ya uno se viene construyendo, ¿verdad? Pero como dijo Luisa, ¿verdad? Es bien difícil para nosotros. Yo ya no soy tan joven, yo ya tengo 40 años. Yo tengo 40 años, con ganas siempre de seguir, ¿verdad? Pero entonces, como uno no se puede quedar como
como de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces decidí crear como una revista digital donde podría escribir de temas cotidianos que también son importantes, ¿verdad? Para aportar a los esfuerzos que ya hay de latinos. Para mí es un reto, porque yo, ya, como les dije, ya no soy tan joven, y entrar en política, yo creo que no estoy interesada como entrar en política, ¿verdad? Pero sí en saber, ¿verdad? De hecho, por eso tomé el programa de HCHC, muy bueno, de la participación política canadiense. Yo estoy aprendiendo prácticamente de lo que es la política Canadá. Yo creo, vamos a preguntarle a Oscar. Oscar saluda con diferentes sombreros hoy, porque también, además de ser periodista, de ser activista comunitario, es padre de familia. Oscar, contanos y ilustranos un poquito, ¿cómo lo manejas el hecho de la política en tu casa? Porque conozco a tu esposa, sé que los dos son conocedores de la política, que les encanta la política, que aman el tema tanto internacional. ¿Cómo lo manejan con sus hijos? Comienzo diciéndoles que tengo alrededor de 20 años de vivir aquí. O sea que algo, 20 inviernos, algo ha pasado ya, algo aprende uno. Como Gilberto dice, mi esposa es periodista igual que yo y hemos sido periodistas, bueno, yo más que todo periodista del área política. ¿Cómo lo manejamos con nuestros hijos? Tenemos 3 hijos, o sea que ya están grandecitos. Desde que venimos, tomamos algunas decisiones. Con el asentamiento, todo lo que ha dicho Luisa, Kelly, todo el tema del asentamiento ya lo hemos vivido, pues sabemos cómo funciona. Tomamos varias decisiones. Una fue forzarnos para que nuestros hijos no perdieran sus raíces. Y no estoy hablando de raíces estrictamente salvadoreñas, sino que nosotros nos enfocamos con ellos como raíces latinoamericanas. Porque aquí no somos salvadoreños, nicaragüenses o mexicanos, aquí somos latinoamericanos. Entonces, el enfoque con ellos ha sido que no pierdan las raíces latinoamericanas. Obviamente, un lugar especial tiene El Salvador, pero un enfoque más latinoamericanista. Eso por un lado, que no pierdan las raíces. Por otro lado, que no se metan en política salvadoreña. ¿Por qué? Que se metan en la política canadiense, porque ellos están aquí y que se metan en la sociedad canadiense, que se inserten, que se involucren, que vivan la vida canadiense. Ahora, esos son los principios. Cosas concretas, por ejemplo, cuando fueron cumpliendo 18 años y había elecciones, requisito era en broma, pero era en serio, quien no traiga prueba que fue a votar, no entra a la casa. Obligación ir a votar. Discusiones en la casa sobre los candidatos locales del riding nuestro. No había influencia de decir voten por este partido o por este otro, voten por el partido que ustedes quieran. Pero la opinión del papá y la mamá pesa. Sí, pero yo tengo una foto que tengo en mi Facebook, que ustedes la pueden ver, en el ¿cómo se llama? En el jardín de frente de mi casa para una elección, tenemos signs de los 3 partidos más grandes, del NDP, del Partido Liberal y del Partido Conservador. Entonces los vecinos me decían, Oscar, ¿y a quién apoyas vos? Yo les decía, yo apoyo a la democracia, apoyo a la participación cívica. Por quién voy a votar es otra historia, por quién voten mis hijos es otra historia. Y discutimos y hablamos de los candidatos. A veces unos apoyan uno, otros apoyan otro. Perfecto, no problema. Es que están informados mis hijos. Nadie tiene intereses políticos de ser candidato o de trabajar con partidos, excepto una de mis hijas que no es que esté interesada en candidaturas ni nada de eso, sino que está sumamente interesada en la política y los otros 2 no los veo yo muy activos en ese sentido, pero sí, obviamente, informados y participando en la medida de lo posible. Y mi esposo y yo hacemos un poco de política, pero más en el sentido no partidario, sino que, por ejemplo, promoviendo la Escuela de Educación Cívica, que es la que hacemos, llevamos 3 años haciéndolo, o haciendo lobby con el Parlamento Federal, el provincial o la Alcaldía de Toronto. Preguntémosle a Luisa, tal vez. Luisa, tirémonos un poquito al ruedo. Tú que ves y que has vivido política, creo que durante toda tu vida, y has estado metida en uno y otro lado,
Y de esa experiencia que traemos los latinoamericanos, te lo digo yo como experiencia como periodista, ¿verdad? Uno ve y discute y trata de buscar otras opiniones, pero tu caso es muy particular porque has tenido la política desde tu nacimiento y ahora en este momento, ¿cómo lo percibís? Mira, yo creo que, como vos decís, o sea, yo soy hija de la revolución, literalmente, o sea, mi papá conoció a mi mamá por la guerra, ¿no? Y por la guerra estoy yo aquí, ¿no? O sea, literalmente soy hija de la revolución. Mi mamá me molestaba cuando era chiquita que solo me faltaba casarme con un venezolano para terminar el triángulo perfecto. Para terminar, no se me hizo, pero bueno. La cosa es que, mira, yo creo que lo veo como una ventaja, ¿ya? Porque creo que por mi formación tengo una forma diferente de percibir el entorno, ¿ya? Mientras la gente no alcanza a ver lo que está pasando a su alrededor, yo estoy clara de que lo que estoy viviendo es consecuencia de una mala política pública. ¿Ya? O de una buena política o de una buena política pública, ¿me entendés? Entonces, yo me reía platicando con un amigo de nosotros hace unos meses, con Guillermo, que es un amigo mexicano, porque yo soy muy crítica del presidente de El Salvador, del actual presidente de El Salvador. Entonces, sus seguidores me dicen, es que como que criticas todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo vine a Canadá, que es un país del primer mundo, ¿verdad? Y que yo veo a muchos latinos que vienen a Canadá y para ellos es pecado que vos les vayas a decir algo malo de Canadá. Es como que se infartan, y te terminan diciendo, regrésate a tu país. Y yo digo, pues quizás tienes razón, los nailivers, ¿verdad? Quizás sí critico todo, porque es que no se trata de criticar para mí, o sea, se trata de estar consciente de lo que te está pasando, o sea, de estar consciente de que tu realidad, la realidad que afecta a tus hijos diariamente, que las cosas que te duelen a vos son consecuencia de una mala política pública, y esa mala política pública afecta en todos en todas las áreas de tu vida. Y como un ejemplo de esto, yo soy muy crítica de que Canadá, yo tengo un hijo canadiense, ¿ya? Y que nació acá, que tiene 2 años, que no tiene derecho al dinero del bono de Canadá, ¿ya? El que todos los niños reciben. Y no lo reciben porque yo no tengo una situación legal definida. Entonces, eso a mí me disculpa Canadá, pero significa que Canadá tiene ciudadanos de segunda categoría. Algo que no es exclusivo de mi hijo, porque también lo tiene, por ejemplo, con las comunidades indígenas, ¿ya? Y es una cosa histórica en Canadá, pero es fuerte, o sea, es fuerte porque estamos hablando de un menor, ¿ya? Estamos hablando de que mi hijo, aunque es canadiense, aunque tiene pasaporte, y además que no es que yo no tenga una situación legal, porque yo sí tengo una situación legal. O sea, y no con esto digo que justifico que la gente que no tiene una situación legal se lo den o no se lo den. No, es que yo entendería que una persona que no tiene una situación legal no existe en el sistema. Es difícil rastrearla, ¿ya? Pero en mi caso yo tengo documentos canadienses, o sea, que estoy en espera de una situación, es cierto, pero tengo documentos, ¿me entendés? O sea, yo sí ocupé los canales legales para estar en este país. Si no tengo una situación legal definida, es porque el gobierno de Canadá no me ha atendido, ¿ves? O sea, ese tipo de cosas, por ponerles un ejemplo, porque hay varias, ¿no? Son producto de políticas públicas. Y solamente a través de poderlas ver, de identificarlas y de hablarlas, es que puedo anhelar que dejen de suceder. Porque si ni tan siquiera las estudio, o si tan siquiera las hablo, porque digo, no, es que yo ya vine aquí y aquí todo es perfecto, porque sí, obviamente tengo mejores condiciones que en mi país, eso no hay duda alguna de eso, pero eso no significa que los modelos no sean perfectibles, ¿ya? Así como nosotros vemos los modelos de nuestros países y los vemos con sus deficiencias y demás, todos los países los tienen.
Y es también parte de la responsabilidad ciudadana, desde mi punto de vista, ser parte de estos procesos de cambio, ¿no? Michael, tú, como lo decíamos hace un momento, tu experiencia es totalmente diferente y quiero que nos comentes un poquito cómo ves el tema de las políticas públicas, porque tú has vivido este sistema durante más de 30 años, entendés cómo funciona. Para muchos de nosotros todavía es difícil entender, como Oscar decía, ¿verdad? A los hijos de Oscar, las hijas, están muy enterados de política, pero no quieren participar. Entonces, pero en tu lógica, ¿cómo debíamos verlo el tema de las políticas públicas? Bueno, es interesante que repiten que mi experiencia es muy diferente a la de ustedes, porque en realidad la es, pero no la es. Porque, por ejemplo, me parece súper interesante todo esto y tengo bastante ideas, pero una cosa que me está saliendo, me está resonando es que primero, en Latinoamérica, como hay una falta de democracia, hay una falta de instituciones fuertes, hay una falta de regla de ley, hay una falta de todo eso. Me pareció a mí y me parece a mí que la relación que tiene el ciudadano con el gobierno y con el poder de las autoridades administrativas del país no son como son acá. Entonces, cuando yo conozco a gente que vienen, que acaban de llegar, o por ejemplo mis abuelos, o por ejemplo familiares míos que tengo acá, como que todavía tenemos esa idea de cómo es la vida cívica de allá y no entendemos, al no entender cómo funciona la vida cívica aquí. Entonces, en un país donde hay democracia, donde hay instituciones fuertes, donde hay todo esto, es más fácil participar, es más fácil ser crítico, es más fácil tener conciencia social, es más fácil tener voz disidente, es más fácil no ser combativo, en mi opinión, con el gobierno, porque uno puede participar de manera que no se puede participar en Latinoamérica o en Siria o en lo que sea. Entonces, cuando yo trabajo en trabajo social, entonces no solamente soy activista social, pero soy trabajador social. Entonces, cuando yo conozco a refugiados, que trabajo con refugiados de todo tipo, de todos países, lo que yo encuentro es cuando la gente cree que Canadá es un lugar autoritario o creen que la relación con el ciudadano y el gobierno es así de rígido. Eso es la barrera que mantiene el miedo y que mantiene a la persona alejada del gobierno y de la participación cívica, ¿no? Y mi experiencia ha sido, o sea, aunque yo tenga 37 años y he vivido aquí toda mi vida, el hecho de que, por ejemplo, mis abuelos y mi familia gente supuestamente educada, no quita el hecho de que, por ejemplo, mis abuelos llegaron aquí sin la lengua. Lo que yo observo, por ejemplo, comparado a los Estados Unidos, la comunidad latina aquí no tiene la ventaja de que tenemos acceso a medios de comunicación canadacéntrico, pero en español. Entonces la gente no puede evolucionar con el país de manera que la gente evoluciona con el país de los Estados Unidos, por ejemplo. Yo he tenido muchos choques ideológicos, digamos así, con mi familia, porque, por ejemplo, a lo mejor llegaron a Canadá con cierta manera de pensar debido a su religión, a su experiencia vivida, a su trauma, lo que sea. Y entonces, al no enterarse y no aprender y no querer tener esa curiosidad de los temas que están pasando aquí contemporáneos del país, las conversaciones cívicas que está teniendo el Canadá de todo tipo y cómo esas conversaciones nos afectan y nos impactan, no saben votar bien. Entonces, por ejemplo, escuchan un tema y solo votan por ese tema. No votan por el partido que tiene diferentes temas, diferentes cosas, diferentes asuntos. Entonces, esa falta de tener esa ignorancia también de cómo funciona todo, de las conversaciones, nos da un sentido de que primero Canadá es un país excepcionalista, que no lo es. Aquí en Canadá hay un mito que se llama The Myth of Canadian Exceptionalism, que somos excepcionales, y eso no es cierto. Y en los años recientes estamos viendo que especialmente con esta pandemia, se está viendo que Canadá tiene muchas fracturas y muchas fisuras, muchas divisiones, muchos problemas. Entonces, la experiencia que yo veo que los latinos traemos es que tenemos un trauma de nuestra
relación a los gobiernos de allá. Nos sentimos que estamos siempre bajo el tutelaje de un gobierno, el tutelaje de un poder. No participamos en la democracia porque no la hay. Mientras que aquí la hay, entonces a mí a veces me frustra que desperdiciamos el privilegio que tenemos porque no nos involucramos, y al no involucrarnos no cambiamos nuestra situación, no cambiamos el futuro de nuestra comunidad y no cambiamos nuestro presente. Porque, por ejemplo, la situación que nombró Luisa es una situación que sí es parte de una fractura que hay, pero la ventaja que tiene Luisa, que a lo mejor no la tuvo en El Salvador, o que no la tienen en Nicaragua, o lo que no la tienen en Ecuador, o lo que sea, es que la gente no puede decir, este es un problema identifiable, voy a hablar con mi representante del parlamento, representante de mi constituyencia, con mis representantes que yo elegí para que me ayuden, y organizarme con otros grupos comunitarios que están también en la lucha para cambiar esta política, esta limitación que mi hijo tiene. Entonces, ahora que estamos hablando más de enfrentando el racismo antinegro, estamos identificando más las comunidades minorías, los canadienses racializados, estamos identificando más los problemas de la ciencia social, lo que la ciencia social está identificando, especialmente en esta pandemia, la inequidad, los problemas sociales. Por lo menos en un país como Canadá, que no es excepcional, pero tiene todos esos pilares fuertes, el pueblo puede participar y alzar su voz para hacer esos cambios, ¿no? Y eso se está viendo en este país que solamente tiene 30, 40 años, que acaban de llegar gente nueva, caribeños, gente de todo el mundo. Entonces el país está en un cambio social, en un cambio de paradigma completamente. Entonces me gusta que estamos identificando que al participar, al conocer la vida cívica, al conocer, por ejemplo, aquí todo mueve con ley, ¿no? Todos lo sabemos. Todo está basado en los derechos humanos, hay legislaciones de esto, biles de esto, o sea, un montón de organización para que todo lo que pasa en la sociedad esté como paralela con la Constitución, con los derechos humanos, con esto y el otro. Entonces, si la gente entiende mejor eso, yo creo que podemos surgir como comunidad. Yo quiero plantear un elemento en particular, porque yo lo veo en mi casa con mi hija y mis dos hijos pequeños. La política es un tema transversal, y las noticias, si mis hijos, me da risa porque a veces mis hijos están mirando el CP24, a veces porque les place. Y entonces yo digo, estos están medio locos quizás, pero después me río porque quizás uno trae esa vena que les viene inculcando, y hay veces también es importante cómo los papás jugamos este rol. Kelly, tú que conoces de la formación de leyes, que has trabajado con jóvenes que viene esa beta política dentro de las venas, y llegando a Canadá, obviamente es un choque, y como Michael lo decía, y creo que también Luisa lo decía, uno trae como una fantasía de lo que es un país grande, industrial como Canadá, pero cuando pone los dos pies aquí, siente que hay unas barreras, hay un choque, y dice, esto no es lo que yo esperaba, no es lo que yo soñaba. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, obviamente todos tenemos el choque cultural, ¿verdad? De cómo vivimos en nuestros países y con lo que nos venimos a enfrentar aquí, ¿verdad? Pues sobre la pregunta esa es bien difícil, ¿verdad? Yo me he querido aprender cómo funciona todo en temas políticos, en temas de instituciones aquí en Canadá, primeramente porque tengo un hijo, ¿verdad? Y a mí me preocupa la educación, y que aunque no lo queramos aceptar, pues hay temas de marginación, ¿verdad? En las escuelas, sobre todo para los latinos, que somos una minoría visible, ¿verdad? Pero eso existe, no lo podemos negar. Entonces, a mí obviamente me preocupa, y por eso es que a mí me interesa saber, ¿verdad? Otra cosa es la importancia que tiene involucrarse en temas como madre, pues sí, en los espacios de las escuelas, y como mujer sobre todo, ¿verdad? Como mujer latina, migrante,
un poco joven, porque ya no estoy joven, necesitamos desarrollarnos nosotros también para ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Estamos en desventaja, eso no lo podemos negar. Entonces, para mí, pues lo importante es involucrarse en no precisamente buscar como un puesto, ¿verdad? Político, sino en saber, ¿verdad? Saber para defender los derechos. Como mujer, como migrante y también para influir en las políticas públicas, lo que decía Luisa, ¿verdad? Es un poco inaceptable un país desarrollado de que una persona que nazca, hay tratados internacionales donde se establece que una persona que ha nacido en un espacio de territorio, pues obtiene la ciudadanía y con ello van incluidos los beneficios que por ende tiene cualquier persona, ¿verdad? Entonces, eso es un poco de las cosas que se deben cambiar. Acordémonos que aquí tenemos gobiernos municipales, provinciales y federales que son diferentes, ¿verdad? Son diferentes porque, pues sí, son diferentes puntos de vista y los principios que los rigen a cada partido, pues son diferentes, eso lo tenemos que aceptar. Entonces, en mi caso, yo estoy aprendiendo precisamente por eso. Primero, porque tengo un hijo que quiero una educación, que le garantice una buena educación a él, y porque, pues sí, y yo también, porque he decidido quedarme aquí. Entonces, y como mujer, sé que tengo una desventaja, aunque sea un país, aunque sea un país desarrollado, pero en la pandemia lo pudimos ver. Lo pudimos ver que las mujeres tuvimos la menor desventaja. Madres, nos quedamos en la casa, tuvimos que lidiar con todo y ven el tema de la guardería, lo caro que es, ¿verdad? Entonces, son temas que hay que ver nosotros como, no influir, ¿verdad? Pero cómo aprender para ver cómo se van cambiando las cosas. Lo otro es de que yo sí creo que los jóvenes quizás no es que sean tan apáticos, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, no son los mismos, no se piensan, los jóvenes no piensan lo mismo hace 10 años que ahora. ¿Cómo les llegamos? Nosotros a veces nos resistimos a las formas de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, las redes sociales. Nosotros decimos, solo pasa pegado en las redes sociales, pero la verdad que los tiempos han cambiado y nosotros debemos adaptarnos. ¿Y cómo llegamos, verdad? O sea, hacer un buen uso de las redes, ¿verdad? Por ejemplo, para llegar a los jóvenes y un poco incentivarlos a que se involucren, porque al final, o sea, repercuten las medidas o las políticas directamente en la vida de todos, de todos nosotros los que estamos acá. Y que tenemos que involucrarnos en las cuestiones de aquí, porque a nosotros nos va a repercutir directamente las políticas de los gobiernos que se van a elegir, ¿verdad? Oscar, vos que has estado en el tema del lobby, que has estado muy metido con el ámbito de la participación, ¿cómo crees que podemos dar ese paso hacia influir? Porque creo que lo ha dicho Michael, lo ha dicho Luisa, y también un tema que acaba de mencionar Kelly. Se dice, ok, ¿cómo podemos tratar de que nuestros issues, esos temas que son importantes para la comunidad, lleguen a donde se toman las decisiones? Sé que has trabajado mucho el tema, y entonces contanos un poquito de tu experiencia. Es bien simple, si no es nada complicado, como lo han dicho varios aquí, bueno, como dijo Michael, concretamente lo dijo, aquí uno sabe que uno le llama al político por el que vota y lo atiende, pues, ¿verdad? No es como en los países de América Latina. A nivel personal, de intereses personales, cuando yo he necesitado algo y he tenido que hablarle a mi MP, a mi MPP o a mi concejal, yo comienzo más o menos el discurso diciendo, soy fulano de tal, mi dirección es tal, y aquí somos 5 votos los que vamos siempre a las urnas. O sea, es decirle, aquí tenés 5 votos que puedes ganar o que puedes perder, independientemente si vas a votar por él, pues. ¿Por qué? Porque los políticos, al final de cuentas, eso es lo que les importa, votos. Y si vos tenés 5 votos en una casa, si tenés 3 votos en una casa,
sea, cuenta. Hay elecciones que se ganan bien reñidas. Entonces, por eso digo, es bien simple, hay que hablar y hay que hacer gestión con nuestros políticos, con los políticos que lo representan a uno en el área, porque esos son los que están directamente relacionados con tu voto. Número uno. Número dos, a nivel global, que lo hemos hecho y lo estamos haciendo también, hay que perder el miedo a escribir y a hablar. Yo les puedo enseñar el file que tengo aquí de todas las solicitudes, cartas, comunicados que hemos tenido con los diferentes ministros de gobierno, de los 3 niveles de gobierno y últimamente sobre todo con el gobierno federal, y que mandas una carta y no te la contestan, entonces tenés que darle seguimiento la siguiente semana. Ahí cuando vas por la número 20, con toda seguridad te van a contestar, y si además de eso le agregas que estás llamando y siempre te contesta o la misma secretaria o el mismo asistente, o sea, es eso, tenés que mantener el dedo en el renglón, o sea, no puedes soltarlo. Y es lo que tenés que hacer, y eso lo hacemos nosotros con cosas que son de interés para la comunidad. Les cuento una cosita bien breve, una anécdota que yo siempre la cuento. Cuando nosotros comenzamos la organización hace 6 años, el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, ese tema de la identidad cultural y del rescate de las raíces no estaba tan asentado en la comunidad. Pues comenzamos, hicimos gestión con la alcaldía, después hicimos gestión con la provincia de Ontario, después con el gobierno federal. Pues bueno, hubo un año, hace como 4 años, creo que fue 3 años, ya perdí la cuenta, 2017, si no me equivoco, que por primera vez, gracias a toda esta gestión que nosotros hicimos, digo, de agarrar el teléfono, de ocupar los correos electrónicos, de hacer gestión, que finalmente el gobierno federal aprobó octubre como mes de la herencia latinoamericana. Y por primera vez en el Parlamento Federal de Ottawa, tuvimos nosotros una recepción que nos dio el Parlamento a la comunidad. Habíamos alrededor de 125 personas, todas escogidas, conocidos, amigos, gente que pudiera viajar, etcétera, etcétera. Habíamos alrededor de 125, había más o menos unos 10 ministros federales, y había más o menos unos 30 MPs, los que estaban ahí, que llegaban porque había comida y vino probablemente, ¿verdad? Pero pasaban y saludaban y todos te decían, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Lo único que saben decir mucho, pero igual tenías oportunidad de hablar con la gente. Al terminar el evento, como a las 10 de la noche, 9 de la noche, íbamos saliendo y uno de los invitados, un personaje de la comunidad, me dice, esto me dice, es el típico wine and cheese que hacen los políticos para quitarse a las comunidades de encima. Y le digo, sí, yo creo que tenés razón, le digo, pero yo tengo, en ese año digamos que tenía 15 años de estar aquí. Yo tengo un poco más de 15 años de vivir en Canadá. Y en mis 15 años nunca había visto que el Parlamento Federal le abriera las puertas a la comunidad para regalarles wine and cheese. O sea, me parece que es un primer paso para que nos vean y para que que nos comiencen a ver. 2 años después, para hacer corto el cuento, esa celebración habían alrededor de 800 latinos, hispanos, que estábamos ahí. ¿A qué es lo que voy? Había wine and cheese también, nuevamente. No había comida latinoamericana. Pero el tema es que llegaron todos los funcionarios también y te ven que sos números, ven que sos votos, ves que tenés influencia. Hay que hacerse ver. ¿Cómo influir? Cierro con lo que dice Gilberto. Uno tiene que influir personalmente, sabiendo quiénes son nuestros dirigentes, nuestros funcionarios, hablando con ellos, no teniendo miedo a pedirles lo que uno le quiere pedir. Y como organizaciones de la comunidad, igual, no hay que tener miedo, hay que escribir, hay que llamar y sobre todo hay que insistir. Influir creo que es parte de este proceso y vamos cerrando quizás esta primera etapa, que la podemos llamar así. Ha sido interesante escuchar diferentes voces y para quizás ir haciendo un resumen. Luisa, ¿vos qué esperás de Canadá de aquí en este proceso que está mencionando Oscar, que ha mencionado Kelly? Michael lo planteó también en una perspectiva interesante. Y también tirémosle un poquito la pelota a Ryerson, que nos está facilitando este proceso. Entonces, ¿qué esperás vos de todo esto? Bueno, yo quiero ponerlo en el escenario de la pandemia, justamente, porque yo creo que
que la pandemia ha sido brutal en Canadá. O sea, yo creo que ya Canadá no puede seguir creyendo que es el país que se hace viral en las redes sociales, porque no es ese país solamente. O sea, es cierto que tiene una parte que es muy buena, que se agradece y por la cual nosotros también decidimos estar aquí, ¿no? Pero también es cierto que el 80% de la gente que se ha contagiado y la mayor parte de la gente que se está muriendo en Toronto somos migrantes. Y eso es brutal. Yo le decía, y sé que Oscar no va a estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo le decía a Oscar, aquí tienen una fijación fabulosa con decir que son diferentes a Estados Unidos. Y ciertamente muchas cosas son diferentes a Estados Unidos, pero en la pandemia, como migrantes, se han parecido demasiado. Y eso para mí es vergonzoso. La cantidad de personas que se han muerto en los centros de cuidados a largo plazo es vergonzosa. Vivir en Canadá hoy, o sea, iniciar tu vida en Canadá hoy es difícil. O sea, soñar con comprar una casa en Canadá hoy es un sueño, o sea, un sueño con el que mi esposo y yo nos dormimos todas las noches y decimos algún día vamos a hacer lo que humanamente se pueda, pero tenemos claro de que es muy difícil. Entonces, y esos son garantías básicas, pues, o sea, deberían de ser garantías básicas, ¿no? Entonces, yo anhelo que de verdad este tipo de cosas empiecen a mejorar en el país. De la academia, lo que espero es que no quiten el dedo del renglón y que no se cansen de decirlo, porque la gente se está muriendo por el silencio de muchos. O sea, la gente está muriendo porque aquí la gente tiene miedo de decir, o de señalar las carencias de Canadá. Y yo creo que, como decía Michael, y creo que estoy totalmente de acuerdo en que buena parte de la idiosincrasia del latino viene para acá, se muda para acá y no cambia, no cambia. Y entonces eso no le permite a la comunidad integrarse, crecer, participar, ¿verdad? Además de los problemas que tienen por tratar de sobrevivir, ¿no? Y para terminar, yo quiero contarles mi experiencia muy personal. A mí me costó mucho resignarme, porque esa es la palabra, resignarme a estar en Canadá, porque cuando yo salí de mi país no era Canadá el lugar que yo veía, ¿no? O sea, entonces cuando yo caí en Canadá, para mí fue como, ¿qué hago aquí? O sea, ya fue complicado. Pero el punto era que yo me enfocaba más en lo que pasaba en nuestros países, ¿ya? Que en lo que estaba pasando aquí, que en entender por qué yo me sentía como me sentía y que como yo me sentía era producto de un escenario político que señalaba y ¿no? Y creo que una vez Oscar me dijo, mira, hagamos un programa de radio, no sé qué. Y yo les digo, wow, yo dije, no voy a decir no porque yo puedo hacerlo. Pero pasé una semana durmiéndome a las 3, a las 4 de la mañana, leyendo cómo funcionaba la cosa política acá, cómo se tomaban las decisiones, cómo todo funcionaba, ¿ya? Porque pues sí, si uno tiene un micrófono no va a quedar de tonto, ¿eh? Entonces, y además si me iba a meter en esto, pues lo iba a hacer bien, no iba a hacer el ridículo. Entonces, ese momento para mí, que fue un momento trascendental en mi vida, porque yo estaba pasando una depresión postparto, estaba medicada y todo lo demás, cosa que Oscar y Gilberto no lo sabían, a mí me hizo entender que si estoy aquí es para cambiar lo que estoy viviendo, que quedarme a llorar no me sirve de nada, que mis hijos vean a una mamá frustrada y derrotada luchando contra un acento fuertísimo y que en un subway dice Letuche y no Lerush, es el camino, ¿no? Entonces me hizo entender que el proceso de la participación era lo único que me iba a poder salvar para quedarme acá. Gracias, Luisa. Michael, a vos obviamente no te pidieron opinión para venir acá. Y obviamente este proceso ha sido a la inversa de lo que nos ha pasado a muchos inmigrantes.
Entonces, quizás para ir cerrando y en manera de conclusión personal, ¿vos crees que nos estamos integrando de la manera correcta? Que como Oscar dijo, hay que seguir presionando. Luisa lo vio desde un ámbito más personal. Tengo que dar el paso porque si no me voy a morir, digámoslo así, emocional y psicológicamente. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu cierre? Mi perspectiva es de que aunque yo he vivido aquí toda mi vida, o sea, no nos equivoquemos, mi vida tampoco ha sido fácil. Yo soy una persona LGBT, tengo 37 años, una familia súper conservadora, católica, súper buena gente, pero esas son barreras para muchos de nosotros que hemos crecido acá. Yo me he criado toda mi vida casi solo, 16 años salí de la casa. Estudié en la Universidad de Trent y todo eso, y agradecido con todos esos privilegios que he tenido, pero he salido con una deuda enorme que acabo de terminar de pagar la provincial y todavía tengo $100,000, 100 mil millones de dólares en la federal. O sea, vivo una situación que también vivo en Toronto Housing, que, ¿cómo se llama? Municipal. Entonces, todas estas experiencias que yo he tenido han informado mi identidad canadiense de origen nicaragüense y latinoamericana. O sea, no solo porque he crecido aquí, mi experiencia es una de todo el privilegio del mundo que tengo todo, ¿no? O sea, yo he pasado las mismas barreras, la misma diversidad, las mismas cosas que todo el mundo pasa, solo que, como dijo Gilberto, yo no tuve la decisión de venir acá. Todos los días agradezco a mis abuelos que decidieron tomar ese paso de inmigrar a Canadá. Lo que me gusta de Canadá, comparado a muchos países del mundo donde he vivido, es que Canadá tiene una idea amplia de cómo integrar al nuevo canadiense, especialmente ahora en la conversación contemporánea y la idea indígena de un círculo que se está creciendo siempre, el círculo indígena Ojibwe que siempre se está creciendo. Todas estas mitologías de Canadá, todas estas cosas de Canadá, falsas impresiones que tiene el mundo, no son la realidad. Y lo que a mí me da inspiración de este tipo de plataforma es que por primera vez en mi vida estoy viendo, en mi vida en Canadá, como latino canadiense, estoy viendo que hay liderazgo de nuestra gente, de nuestra comunidad acá, para que los jóvenes se vean representados, se vean que hay visibilidad, se vean que hay una comunidad que los respalda, que los empuja, que los apoya, que hay emprendedores, hay cámara de comercio, hay profesores, hay gente que están en la política, hay lo que sea, doctores. Hace un mes, 2 meses conocí una muchacha de mi edad, canadiense nicaragüense, doctora. Jamás en mi vida había visto eso. O sea, entonces todas estas cosas son para mí reflejos de lo que ha pasado Canadá siempre. Desde que Canadá se convirtió en un país, como pasó en Argentina, en México, en todos los lugares, Canadá ha pasado muchos procesos de inmigración. Y Canadá, me parece a mí que no le gusta el nombre migrante, le gusta el nombre inmigrante. Canadá quiere casarse con la gente que llega acá, quieren tener una época de fiancé y después de matrimonio con la persona. Entonces, esa es una cosa canadiense muy particular, aunque Canadá no es un país perfecto, tiene muchas cosas que nos acogen de manera que no acogen a los latinos en los Estados Unidos, no acogen a los latinos en Europa. Trabajando con muchos refugiados que han llegado acá, como Levis Rogama y otros muchachos que han llegado, siempre en Nicaragua hay esa idea, en Latinoamérica hay esa idea de París, de Londres, de Europa. Tenemos esa idea mitológica de Europa, la madre del país. No, entonces vinieron acá y dicen, ¿sabes qué? Estoy alegre que vine a Canadá porque aunque Canadá es un país difícil y siempre lo ha sido para el inmigrante, por lo menos aquí hay derechos civiles, derechos cívicos. O sea, tu hijo, por ejemplo, Luisa, ahorita a lo mejor no tiene acceso a ese bono, pero también hay programas retroactivos que también uno puede aplicar, o si no los hay, por lo menos tú tienes, en tu caso específico, tú tienes, por ejemplo, la opción de poder trabajar con otros grupos para por lo menos algún día cambiar eso, ¿verdad? Yo me acuerdo escuchando las historias y los cuentos de mis abuelos cuando vinieron a Canadá y estuvieron en esa cárcel inmigratoria en Montreal en los 80s y las cosas no han cambiado. Pero cuando vienen las elecciones, por ejemplo, en las últimas elecciones, yo me acuerdo que habían esas conversaciones entre el NDP,
el gobierno liberal y el conservador, ¿qué vamos a hacer con los nuevos inmigrantes? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo vamos a darle los bonos a esos niños? Uno está diciendo sí, uno está diciendo no, uno está diciendo no por esta razón, el otro no por esta razón. Entonces ahora sabemos que tenemos el Partido Verde, tenemos el Partido Nuevo Democrático, el Partido Conservador, el Liberal. Uno se tiene que informar, como dijo Oscar, tenemos que escuchar las noticias, tenemos que reforzarnos para poder ser buenos líderes para nuestra comunidad, en mi opinión. Porque si vemos en las otras comunidades, por ejemplo, los sirios acaban de llegar, los que han llegado son así, se unen, se ayudan y a la lucha. Nosotros no. Entonces los judíos, los chinos, todos se ayudan y salen adelante, se empujan y se animan y tienen interés común, porque a nadie más le va a interesar la situación latina en Canadá que a los latinos. A nadie más le va a interesar. Entonces, si a nosotros no nos interesa, no nos informamos, no nos importa, nunca sabemos lo que está pasando, solo sabemos que este partido está en contra de esto y por eso vamos a apoyar a este partido, nos quedamos adelante, detrás, porque a lo mejor ese partido apoya esto, pero nos arruina en muchos otros aspectos. Entonces, al conocer todo eso, mi esperanza es que con este grupo de gente que están tomando esta iniciativa puede ser un nuevo capítulo para la identidad canadiense latinoamericana, porque en mi vida jamás he visto esto, jamás, en Canadá. Gracias, Michael. Pero también preguntémosle a Kelly, y ya cerrando también, Kelly, ¿cómo te vas a integrar? Hemos escuchado aquí cosas interesantes en esto. Yo lo siento personal fuerte también. Kelly, quítale el mute también, recuerda. Sí, entonces, sí. ¿qué vas a hacer? Bueno, sí, bueno, como decía Michael, ¿verdad? Su experiencia, aunque haya crecido aquí en la vida canadiense, Luisa, que vino y todavía no está definido su estatus real, bueno, yo que vine como cónsul, pero al final tenemos las mismas, no sé, padecencias, no sé cómo se puede decir, pero padecemos lo mismo, ¿verdad? Simplemente porque estamos en un país donde no hemos, bueno, unos han nacido acá, ¿verdad? Pero porque somos como los BIPOC que le dicen, ¿verdad? Entonces es un poco complicado. Bueno, yo me integro, pues como yo todavía estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero yo sí estoy con la ilusión de aprender, porque me interesa, por ejemplo, yo quiero seguir estudiando, porque yo quiero homologar, digamos, mi título, mis notas y todo eso. Entonces, yo quiero seguir participando y aprendiendo, y también por mi hijo, pues, porque al final todo nos va a repercutir directamente, ¿va? De las decisiones que toman. Pues, espera, y el anhelo que todos tenemos, ¿verdad? Que ojalá algún día tengamos una comunidad unida, porque eso es lo que nos hace falta. A los latinos somos tan dispersos. Pues yo voy a aquí seguir aprendiendo y a ver cómo nos integramos, ¿verdad? Yo quiero cerrar esta parte ya tirándole la papa caliente a Oscar, que ha trabajado bastante el tema, porque creo que uno de los puntos que queda alrededor de todo eso, cómo hacer una comunidad más unida, cómo hacer una comunidad que participe. Entonces, Oscar, ¿cuál es el reto tuyo? ¿Cuál es el reto de la organización? Mira, para hacer una comunidad más unida vamos a organizar otro foro, porque es un tema muy complicado, pero para que una comunidad participe. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos. El reto. Ese es el reto y tenemos que enfocarnos en hacer eso. Y yo voy a retomar algo en lo que todos hemos coincidido. La sociedad canadiense somos nosotros. Hemos dicho, nosotros somos parte de la sociedad canadiense. O sea, los canadienses no son blanquitos, rubios, claros, como decía, no. Nosotros somos parte de la sociedad canadiense. A nosotros nos afectan todas las políticas. Y nosotros tenemos que influir, que tenemos que tratar de influir para cambiar las cosas que no están bien. Canadá es un país extraordinario. Yo fascinado, el mejor país del mundo para mí. O sea, pero tiene sus fallas. Hay que ayudar a perfeccionarla. ¿Quiénes lo tienen que hacer?
somos nosotros, nuestros amigos, nuestros conocidos. Y voy a cerrar contándoles esta historia corta cuando recién llegado acá. Uno tiene que hacer las cosas. Ustedes se acuerdan de los streetcars, los antiguos, ¿verdad? Los viejitos aquellos. Todos han andado en esos streetcars, me imagino. Incluso los millennials y los recién llegados saben cómo funcionaban. Entonces resulta que yo me tenía que bajar en una parada, tenía que bajarme. Y no conocía bien cómo funcionaba. Entonces vine, fui y me paré en la puerta de atrás, esperando que la puerta, el streetcar paró, pero la puerta no se abrió. Se abrió la de adelante, pero no se abrió la de atrás. Entonces yo me quedé esperando que se abriera. El streetcar siguió, arrancó de nuevo y siguió caminando. Entonces y pensé yo, me voy a ir para la puerta de adelante porque esa sí se abre y esta no. Hizo la siguiente parada y la puerta no se abría. Y alguien que hablaba español me vio que tenía cara de no sé qué. Y me dijo, da el paso. Cuando des el paso se va a abrir la puerta. ¿Saben qué? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí. Demos el paso. Porque cuando demos el paso, se va a abrir la puerta. Quiero agradecerles a todas y todos por su participación. Como dice Oscar, hay más temas y obviamente hay que seguir discutiendo, pero creo que este es un insumo que nos permite plantear que los jóvenes latinos tenemos, y digo, me incluyo como padre de familia, como amigo también, tenemos muchas oportunidades y que debemos aprovechar y que tenemos que sacarle el jugo a todo este momento en que estamos viviendo en Canadá. Así que quiero cerrar con esto agradeciéndoles de nuevo y agradeciendo a la Universidad de Ryerson por habernos permitido opinar sobre un tema bastante crucial. De nuevo, muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.